Bien, pues aquí estamos de nuevo con el matemático Sergio Barraza y me gustaría, Sergio, que me dieras tu opinión sobre un escrito sobre el infinito. Que es parte del universo material e inmaterial que estoy desarrollando y sería muy interesante que nos dieras tu punto de vista. Vale, pues, pues Eh, vamos a te, verlo. te leo el artículo que escribí, que estoy escribiendo sobre, sobre este universo, sobre este modelo que estoy haciendo del universo material e inmaterialmente. Y comentaba que la semana pasada hablaba sobre el universo inmaterial y una de las propiedades que le atribuíamos era que era infinito. Y si es infinito es porque debe contener objetos infinitos. Bien, pues vamos a tratar de encontrar esos objetos infinitos. Decíamos que de los objetos más sencillos del universo inmaterial eran los de geometría y tomábamos un círculo o una esfera para ver si este universo contiene un número infinito de esferas o círculos, lo que determina la diferencia entre dos esferas de su radio. Luego, si tenemos un número infinito de radios, tendremos un número infinito de esferas. Veamos los números enteros. Iniciamos a contar 1, 2, 3. Nunca llegaremos al más grande. Y si usted llega, yo le aumento a su número un 1 y ya tengo un número mayor. Y usted me puede revirar y a mi número le agrega un 1 y ya tiene un número más grande. Y el juego se va hasta el infinito. Pero todos los infinitos son iguales. La respuesta durante siglos fue que el infinito era 1, el infinito y punto. Nada es más grande y solo hay un infinito hasta que en 1845 nace Cantor. Aunque lo bautizaron como George Fernandin Ludwig Philipp Cantor, el cual se convertiría en un gran matemático, creador nada menos que de la teoría de los conjuntos, y un día se lanzó a tratar de capturar el infinito, algo que la mayoría de los matemáticos creía en ese momento, estamos hablando de 1800 y fracción, creía imposible. Las críticas y su temperamento depresivo lo llevó varias veces a ser internado en los hospitales psiquiátricos, pero su obra matemática es invaluable. Él se defendía diciendo, el miedo al infinito es una forma de miopía que destruye la posibilidad del infinito real, a pesar de que en su forma más elevada nos ha creado y elevado. Al ver la obra de Cantor impecable con la exactitud matemática, incursionaba en la filosofía y teología con la naturalidad de estar en el mismo universo, solo variando la complejidad. Cantor quería saber si algunos infinitos eran más grandes que otros y encontró que había muchos infinitos. Y luego se preguntó si todos eran iguales. Kronecker, su maestro, se lanzó fuerte con la teoría de Cantor, pero la misma crítica que le hace, nos confirma la teoría del universo inmaterial como contenedor de las matemáticas, ciencia, filosofía y teología. Kronecker textualmente decía implacable: no sé qué predomina en la teoría del Cantor, si la filosofía o la teología, pero estoy seguro de que lo que hay ahí no es matemática. Algo muy parecido a lo que le decían a David Hilbert. Lo mismo pasaba con David Hilbert, a quien le rechazaban sus trabajos acusándolo de confundir matemáticas con la teología. Lamentablemente para Cantor, Lefler, el editor de la revista Acta Matemática, se unió a las críticas de la obra de Cantor, impidiéndole llegar a la Universidad de Gotinga, donde se desarrollaba la matemática abstracta, y permaneció en Hale, sintiéndose aislado y aumentando su depresión, que le llevaría de nuevo al hospital psiquiátrico. Los teoremas de Cantor son hermosos, aunque requieren conocimiento de terminología matemática para entenderlos, pero podemos hacer un intento con cosas sencillas sin que eso signifique que son sencillos. Imagine que va a un mercado y se pone frente al vendedor de fruta. Usted trae muchas monedas y el frutero tiene muchas naranjas. Queremos saber si usted tiene más monedas que naranjas tiene el frutero. Para no contarlas, las emparejamos. Esto es, el frutero le da una naranja y usted le da una moneda. Con el tiempo pueden pasar tres cosas: que el frutero se quede sin naranjas, que usted se quede sin monedas, o que sea igual el número de monedas y naranjas. En teoría de conjuntos diríamos que el conjunto naranjas puede ser menor, igual o mayor que el conjunto de monedas que trae usted en su bolsa. Cantor trató de emparejar los números enteros 1, 2, 3, etcétera, que es un conjunto infinito, con otro conjunto infinito formado por los números pares 2, 4, 6, que encontró que eran iguales. Pero al hacer lo mismo con los números enteros y los decimales, encontró que siempre hay más números decimales que números enteros. Por ejemplo, entre el 1 y el 2
hay un número infinito de números decimales. Por ejemplo, tomemos el 1.0 y el siguiente lo proponemos como 1.1, pero alguien nos dice que entre el 1.0 y el 1.1 está el 1.01. Luego nosotros empezamos con la serie 1.0, 1.01, 1.1, pero no nos dicen que entre 1.0 y 1.01 hay otro número, el número 1.001. Y así nos podríamos ir hasta el infinito de números entre el 1 y el 1.1. Luego el infinito de los números decimales es más grande que el infinito de los números enteros. Pasando esto a conjunto de objetos, llegamos a la conclusión de que no hay un conjunto que sea el más grande, porque siempre se encontrará otro más grande. Pero volviendo a nuestro universo inmaterial, nos damos cuenta de que no podemos agregar un número más, porque el número que imaginemos ya existe. Solo lo tomamos del universo material con la mente y lo usamos. Lo mismo pasa con los objetos inmateriales. Al ser infinitos no los podemos crear porque ya existen. Solo los referenciamos o los traemos a nuestra mente. Aquí viene lo interesante. Si no podemos agregar ni quitar un número, no tiene sentido el antes y el después. Siempre han sido, esto es, la naturaleza de los números es infinita e intemporal, así como la de los objetos en el universo inmaterial. Y aquí viene lo más perturbador. Si los pensamientos pertenecen al mundo inmaterial y son de la misma naturaleza que los números y las formas, luego son infinitos y atemporales. Simplemente existen. Luego Sócrates tenía razón. No aprendemos, solo recordamos. Y Aristóteles lo explicaba más en este sentido al afirmar: el intelecto agente, lo que nosotros entenderíamos como espíritu, toma el alma universal, lo que sería el universo inmaterial, los pensamientos a través de la experiencia, el universo material, y en nuestro modelo el alma universal no puede estar en otro lugar más que en el universo inmaterial, donde también está parte de nuestra mente. Luego podríamos decir con un alto grado de confiabilidad que algo de nosotros pertenece al infinito y a la eternidad. Perdón. Y con esto la ciencia conecta con la tecnología al pertenecer al mismo universo con objetos y fenómenos semejantes, solo diferenciables por la complejidad. Bien, este es parte de la idea del modelo mundo inmaterial, mundo material, mente. ¿Qué podrías agregar a esto, Sergio? ¿Cómo nos podrías dar la opinión de un matemático de carrera? Pues la cosa con los infinitos, como siempre, es hacer esta biyección, ¿no? Que es la habilidad de poder contar, la habilidad de poder asociar números con objetos, ¿no? Entonces, y era el asunto del estadio que vimos, que si tiene la misma cantidad de boletos que de personas adentro, pues lo puedes saber si no hay dos sentados en el mismo lugar y no hay uno que ocupe dos asientos y no hay asientos vacíos y no hay personas de pie, ¿no? Esta proyección la puedes hacer también de hecho, los números que nos han enseñado, que es los naturales, ¿no? Los del 1 al infinito. Luego los enteros, que es los naturales, los negativos naturales y el cero, ¿no? Luego los racionales, que es todas las posibles divisiones. Y luego los irracionales, que son todas las posibles colas periódicas decimales infinitas. Perdón, colas decimales infinitas no periódicas. Esos son los irracionales, ¿no? La verdadera diferencia no es entre irracionales o racionales. No es que los irracionales sean más infinitos que los racionales. La verdadera diferencia está entre los números algebraicos y los números trascendentales. Los números algebraicos son todos aquellos que los puedes encontrar como la solución de una ecuación con números reales. Por ejemplo, la raíz de 5 es un número algebraico. La solución de cualquier ecuación de cualquier grado es un número algebraico. Todos los números enteros, todos los números reales, salvo cierto set de los irracionales, todos son algebraicos. Todos los números algebraicos son contables. Me explico, puede ser una relación 1 a 1 entre todos los números algebraicos y los números naturales, del 1 al infinito, ¿no? Los números trascendentales son aquellos números como pi, como e, que no son números, no son resultado de una multiplicación, no son resultado de una operación algebraica. Y de hecho son los que de verdad son infinitos.
son los que son más infinitos. Los trascendentales tienen lo que se dice una cardinalidad mayor. Cardinalidad es el tamaño del conjunto, ¿no? Y este Cantor les puso nombre a esos números. Hizo los números, no, ¿cómo se llaman esos números? Se llama Aleph. Aleph nos dice cuál es la cardinalidad la cardinalidad contable, de las cosas que son numerables, de las cosas que podemos asociar con los números naturales. Aleph, ese es Aleph 0. Aleph 1 es la que asociamos con los contables, con los continuos, que es los trascendentales, ¿no? Y de ahí podemos generar Alephs más grandes. Se hace con un proceso que es 2 a la Aleph anterior es igual al siguiente Aleph, ¿no? Estos números nos dan la hipótesis del continuo. La pregunta es si hay como que pasos, ¿es un gradiente o es un salto? O sea, la pregunta es, los numerables son infinitos. Los trascendentales también son infinitos, pero son más infinitos. ¿Hay algún número intermedio entre estas dos cantidades? Esa es la hipótesis del continuo, de que no lo hay, de que son discretos y va saltando de infinidades a la siguiente talla de infinidad, a la siguiente talla de infinidad. Por desgracia, todavía no sabemos bien. O sea, la conjetura es que no hay números intermedios, pero podría haberlo, ¿no? Y el problema cuando te pones a pensar en esas cosas es que tienes que cuidar del infinito. La idea del infinito es una idea peligrosa, ¿no? Es una idea que rompe mucha matemática, es una idea que rompe mucha mente. Por ejemplo, lo que me decías de que Cantor terminó en el psiquiátrico, es un fin común, es un peligro de carrera para los matemáticos. O sea, están tan cerca del borde que es como ver la Matrix, ¿no? Ya cuando ves las cosas a cierto punto ya no puedes dejar de verlas, ¿no? Heisenberg Y, padeció también, ¿no? ajá, cualquier persona que piensa a esos niveles, pues está, o sea, su realidad es muy diferente a la realidad de las demás personas, ¿no? Entonces, para empezar, no encajan en la sociedad, David Hilbert, por ¿no? ejemplo, cuando aparece el teorema de incompletud de Gödel, cae en una depresión impresionante, ¿no? O Es, sea, abandonó la teoría de generar los axiomas matemáticos. yo cuando me enteré del teorema de incompletud de Gödel, me sentí terriblemente decepcionado, ¿no? O sea, todo empieza, todo este asunto del teorema de la incompletud de Eso es Gödel, para qué meten chamacos a discusiones importantes, hombre. El Gödel pues tenía porque 23 pues años. porque tenía buenas ideas, No, tenía una no, claro, excelente claro, sí. idea. No, es que su idea era, imagina objetos, no una lista de objetos. El primer objeto es el uno, ¿no? El siguiente objeto es la operación sumar. El siguiente objeto es la operación, y así, ¿no? Entonces puedes hacer una ecuación así, 3x más 5 es igual a 17, y eso tiene una tarjeta, ajá, que se conforma multiplicando la tarjeta del 3 por la tarjeta del X, por la tarjeta de la multiplicación, y así, ¿no? Haces una serie de operaciones entre los números de las tarjetas y generas el número de la tarjeta que ahora contiene esa operación. Y si factorizas el número de esa tarjeta, te dice exactamente de qué pedazos está hecha esa tarjeta y cómo se hace, ¿no? Entonces, hizo una especie ¿ves este mundo de las ideas? Ujú. Hizo un directorio telefónico de ese mundo, ¿no? O sea, lo que hizo Gödel fue hacer tratar de asociar a cada idea un número, a cada idea básica un número primo y luego computarlos entre ellos para generar ideas más complicadas, ¿no? Entonces sí es una cosa, es una locura lo que hace. Y lo hace para demostrar que existe una tarjeta con un enunciado, con una proposición que dice, no existe una prueba para esta tarjeta. No se puede hacer una prueba para esta tarjeta. Pero si se puede hacer una prueba para la tarjeta, significa, ¿cómo era esto? Ah, Bueno, lo pone con el ejemplo del barbero, ¿no? De que la ajá, ley sí, pero decreta. no, el verbero es para otra, esa es la paradoja de Russell para hablar sobre los conjuntos. La idea, pero volviendo a lo de Gödel, la idea es que dentro del mismo sistema, sí, claro, dice, este enunciado no se puede probar, ¿no?
Entonces, si lo pruebas, estás probando que ese enunciado no se puede probar, ¿no? Entonces, si lo factorizas, te das cuenta de que tiene que haber un enunciado en tu teoría que es cierto y que no puedes demostrar. Ese es el teorema de incompletud de Gödel. Básicamente, en cualquier sistema en el que puedas contar, porque los axiomas de Peano, que es con lo que empiezan los números, eh, si caben esos axiomas, entonces Gödel puede hacer su trampa y resulta ser que hay un enunciado que es un acto de fe en el fondo de las matemáticas, Pero fíjate que yo ¿no? pienso que el trabajo que estaba haciendo David Hilbert era sumamente importante, axiomatizar todas las matemáticas. Sí, Y lo triste es que cuando empieza hace tres afirmaciones que sumamente lógicas y ninguna de las tres afirmaciones resultaron ciertas, ¿no? Y una de esas, sí, la completud, la consistencia y lamentablemente ninguna de las tres. Y él abandonó un trabajo muy valioso que estaba haciendo, ¿no? Que luego Von Neumann, ya ves que también se puso a hacer las axiomas de, de la física. Y hizo un importante, a él lo detuvo la muerte, ¿no? Pero el trabajo que estaba haciendo también era muy valioso. sí, pero la cuestión es, por desgracia, Hilbert se topó con lo que pasa siempre en la ciencia, ¿no? O sea, puede que tu idea tenga sentido, puede que tu idea exprese la realidad, partes de la realidad, pero si esencialmente no está respaldada por la realidad, si tus aseveraciones están incorrectas, los propios experimentos te van a decir, ¿sabes qué? La regaste, ¿no? Pero bueno, Déjame ir a... ya el planteamiento lo coloca como uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, ¿no? Claro, claro, o sea, la matemática que hizo es como siempre, o sea, es nueva, ¿no? Era nueva en sus No, tiempos y y ahora es la asumimos geometría como una cosa también. fácil, fácil. La Yo, asumimos como una cosa segura, ¿no? Ya está, ya es su matemática. claro, hizo geometría también, oye, hasta esa época Euclides era todo, ¿no? O sea, no habían caminado arriba de Euclides, ¿no? Y une las dos geometrías, la de dimensiones y la de tres, y unió todas las geometrías en una sola. Pues lo que él hace Trabajo lo coloca entre los grandes de la matemática. No, y empieza esta búsqueda, ¿no? Porque, como siempre, lo que importa en la ciencia no es cuando dices, oh, sorpresa, oh, eureka, ¿no? Sino, eso está chistoso. ¿Qué es lo que le pasó a Hilbert cuando inventa esta nueva geometría, ¿no? Que es una geometría que funciona. Para entender esto tenemos que entender los cinco postulados de Euclides, ¿no? Que es, para hacer un círculo, no, para hacer una línea nada más necesitas dos puntos, ¿no? Y con eso puede ser una línea. La línea, el segundo de la línea las puedes extender. El tercero, para hacer un círculo necesitas un radio y un punto. El cuarto, para todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto es el más complicado de todos. Dice, por una línea, por un punto exterior a esa línea, solo pasa una paralela, ¿no? Y es una idea bastante sencilla, ¿no? Es las vías del tren. Si tiene la separación, pues la otra vía tiene que pasar por ahí, ¿no? Es el principio que utilizan los trenes para no desrielarse. O sea, la idea tiene mucho sentido, pero puedes pensar en lugares donde no pasa eso, ¿no? En lugares donde no podemos ni siquiera definir paralelas. Por ejemplo, en la superficie de una esfera. En la superficie de una esfera, imagínate que tienes un balón de básquet y le pones una liga alrededor, ¿no? Si la pones en un lugar donde ni siquiera se va para arriba o no se va para abajo, es un círculo máximo. Es como si cortaras el balón justo a la mitad. Estos círculos máximos los vamos a llamar geodésicas. Y son los caminos más cortos entre dos puntos, que es la definición de una línea recta. Entonces, una geodésica es una línea recta de una esfera. No puedes poner dos ligas sin que se crucen en un balón de básquet, ¿no? Eso significa que todas tus líneas rectas se cruzan siempre. Entonces, no puedes tener paralelas, ¿no? Y no solo, o sea, entonces, esa es la primera negación, ¿no? La idea de que puedes tener un sistema consistente matemático donde no se cumple el quinto postulado de Euclides. Y entonces, la gente, como esto era nuevo, empezó a atacarle y decirle, ¿sabes qué? No te vamos a creer, no te vamos a seguir en tu rollo, no te vamos a hacer caso hasta que nos demuestres que son consistentes, ¿no? Que tu matemática es consistente. ¿Qué es esto de consistente? Que no vamos a encontrar un error fundamental y una contradicción si seguimos atacándola, ¿no? O seguimos trabajándola. Y él dijo, pues no sé si es consistente o no,
No puedo probar su consistencia, pero miren lo que acabo de hacer aquí. Acabo de hacer una transformación, hice una transformación geométrica para pasar de la geometría esférica a la geometría plana. Yo les digo, si tú me encuentras una contradicción en mi geometría esférica, yo utilizo este proceso para transformarla en una contradicción en la teoría plana, en la geometría plana, en la geometría de Euclides. Te dijo, yo no sé si yo estoy bien o mal, pero si Euclides está bien, yo estoy bien, ¿no? Y es lo que hace siempre con la ciencia. La ciencia extiende sobre lo que ya existía antes, ¿no? La ciencia tiene que, o sea, no es que Newton haya desplazado a Copérnico, ¿no? Sino que Newton incorporó a Copérnico y Copérnico es un Galileo. caso particular de Newton, de Galileo, perdón. Y Galileo, Einstein, pues, une ajá, la física dice lo que las fuerzas que mantienen a los planetas son las mismas, la misma fuerza que hace caer la manzana. dame un minuto, tengo que apagar una alarma. Sí, comentaba sobre Newton que une a Kepler y une a Copérnico, y diciendo las leyes, que la ley que hace caer una manzana es la misma ley que hace que los planetas circulen alrededor del Sol. Ya pagaste Y llega Einstein y Einstein no desfalca a Newton, ¿no? Einstein sobreexplica a Newton y pone a Newton como un caso particular de su teoría, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Bueno, y Hilbert, déjame ¿no? decirte, realmente el gran pilar matemático de Einstein fue David Hilbert, ¿no? Einstein viajaba Sí, claro, claro, claro. La matemática que usa es muy, o sea, proviene de es de esta David Hilbert, investigación. es David Hilbert. La cosa es que Bueno, ahora tenemos que comprobar que la geometría plana es consistente, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos que la geometría plana es consistente? Y me parece que fue Gödel, no, fue Hilbert el que hace una conexión y dice, pues mira, todo lo que sucede en la geometría plana se puede expresar con la geometría analítica, ¿no? Entonces, si hay una inconsistencia en la geometría plana, esa inconsistencia se tiene que traducir a la geometría analítica. Y la geometría analítica se tiene que traducir al álgebra. Y del álgebra se tiene que traducir a la aritmética, ¿no? Entonces, todo empieza con los números. Dice, si podemos demostrar y son tres axiomas nada más los de Peano, que dice, existe una colección de objetos, entre esos objetos hay uno especial, que es que todos los objetos en ese conjunto tienen un sucesor menos ese número que es especial, pero un antecesor dentro del grupo. Entonces, ese número especial es el uno y todos los demás elementos del grupo tienen alguien que viene antes de ellos y alguien que va después de ellos. Y ya. Y esto es lo que dice los axiomas de Peano. Si esos axiomas están en tu sistema, entonces Gödel, o sea, cuando ya estaban en ese punto, Gödel fue que descubre su teorema de incompletud y dice, si caben los axiomas de Peano, no podemos demostrar la inconsistencia, lo cual es algo bien bonito, es un incognoscible. No sé si alguna vez oíste hablar de la guía del viaje intergaláctico. sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de la pregunta, no? Le hacen a esta megacomputadora la pregunta. ¿Cuál pregunta? La pregunta sobre el universo, la vida y todo lo que existe. Y la computadora les contesta. Bueno, la respuesta es 42, ¿no? Lo que no sabemos es cuál es la pregunta, porque esa pregunta no me la preguntaron, ¿no? Y resulta ser en la historia que si conoces la pregunta no puedes conocer la respuesta. Es como en física cuántica, si conoces el momento, no conoces la posición, ¿no? Son cosas que no se pueden conocer al mismo tiempo a profundidad. Y resulta ser que hay uno también dentro de la matemática en Gödel. O sea, hay un enunciado que es cierto que no puedes demostrar, este, pero pues creemos que es cierto, ¿no? O sea, porque si no, porque es útil, porque nos hemos dado cuenta de que la matemática funciona, ¿no? Pero bien podría ser que no. Nunca lo vamos a ver, ¿no? Y eso es lo que nos hizo. Para el modelo que estoy haciendo, lo importante es que los números son infinitos y atemporales, ¿no? Sí, sí, pero lo que más me deja el asunto de Gödel es que no puedes, no hay no hay absolutez en el conocimiento, no hay cosas que son absolutamente ciertas y que puedas comprobar 100%, ¿no? Eso es lo que hace Gödel, te genera
un hueco, algo que está Muchos incompleto. dijeron que había sido un chivo en cristalería, ¿no? Porque llegó Pues, desbarató todo. ajá, porque hay gente que veía la matemática como la matemática rígida, la dura, la veían como este mensaje divino, ¿no? Súper puro y consistente y que siempre funcionaba y que en el que puedas confiar absolutamente, ¿no? Y Gödel te dice, no, absolutamente, ¿no? O sea, la verdad es que ya después que te pones a pensarlo dices, sí, no voy a encontrar mis certezas, como mi necesidad humana de tener la certeza aquí, Sí, sí, es ¿no? como Heisenberg destruye el carácter de la física determinístico, ¿no? Cuando te dices, ¿sabes? Sí, y es constantemente el camino de la ciencia hacer eso, ¿no? O sea, Copérnico dijo no somos el centro del universo, ¿no? Darwin nos dijo no somos un ser especial. Freud nos dijo ni siquiera nuestras decisiones las tomamos nosotros, ¿no? O sea, cada vez que avanzamos en el conocimiento, en el entendimiento Hay un del mundo, aguafiestas. ajá, nos damos cuenta de que somos menos y menos especiales, ¿no? De que somos más una pieza más en el proceso, ¿no? Porque es un pensamiento la palabra es humillante, ¿no? Pero me gusta más en inglés que es humbling, ¿no? Te hace ser humilde, te pone a pensar que solo somos una consecuencia de este universo en el que vivimos, ¿no? Sí, 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 pero sin embargo ves el planeta Tierra y ves la biosfera y ves la vida y es sumamente compleja, ¿no? Dentro del Sí, no, claro. O sea, tiempo es y, más y, complejo. mien- La y mente, mientras más lo ves, te das cuenta de cuán única es, ¿no? O sea, de cuán difícil es. pues, O sea, no, y en el momento que vas encontrando todos esos errores, ese es un ejercicio mental impresionante. Porque aun cuando el encontrar un error a algo determinístico es algo grandioso, ¿no? O sea, te habla de sí, la gran capacidad de la mente para descubrir en algo determinístico algo aleatorio, ¿no? Y un error en una matemática rígida también habla de una gran inteligencia. sí, básicamente, no fue un error, básicamente lo que hizo fue mirar bajo el cofre de la matemática y darse cuenta de que hay algo conectado que si lo quitas deja de funcionar la matemática, entonces lo tienes que dejar puesto porque no sabes cómo funciona, Ajá. ¿no? Y no lo puedes abrir sin destruirlo, ¿no? Y lo que decías de que Hilbert es más como que poesía o que decían que es más filosofía o teología, que no realmente es matemática, lo que hay que comprender es que todo es matemáticas, ¿no? No hay nada que no sea matemáticas en el universo, ¿no? O sea, que no comprendamos todavía la matemática del asunto es muy diferente a que no sea matemáticas, que no se esté gobernado por las matemáticas, Bueno, ¿no? y antes de la simbología matemática, pues muchas cosas matemáticas se expresaban en un poema, ¿no? Antes, Sí, no, hay escritos científicos matemáticos que están escritos en verso, ¿no? sí. Así como en 1700 creo que fue el último. Bueno, Así lo tú escribió ves todo San en verso. Agustín en una poesía describe la teoría del observador, ¿no? Y es, Sí, porque estas personas eran las que, o sea, las que tenían el don para pensar de manera abstracta, o sea, entendían muchas más cosas del mundo, ¿no? Y comprendían o sea, que también el transmitir la información es importante, ¿no? O sea, no solo en entenderla, ¿no? Sino el digerirla. Decía Bohr que si quieres saber si realmente entiendes algo, que se lo trate de explicar a un niño de 5 años, ¿no? no, O y sea, porque fíjate, te hacen unas preguntas que no te esperas, de verdad. no, 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 oye, a nosotros nos pasó con Aristóteles. Lo íbamos a presentar a los niños y preparamos 150 preguntas que pensábamos que eran las más comunes. Y entonces llega, ¿le puedo hacer una pregunta al robot? Sí, como no, claro. Oye, ¿dónde está la muñeca que se me perdió? Y, bueno, no le puedo contestar ninguna pregunta, ¿no? Era, preguntas esas, cómo las puedes pensar, ¿no? De que, ¿dónde? Y preguntas por el estilo, ¿no? Sí, Pues, pero la idea es sobre tu propio entendimiento, de verdad. O sea, si quieres ver si realmente tienes algo, el forzarte a explicarlo de manera organizada y categórica, o sea, con términos sencillos, te enseña a ti mismo cuán poco entiendes lo que estás haciendo, ¿no? Me recuerda un poco, fíjate, fíjate que ¿no? también el trato con los niños y el platicar con los niños, ves que tienen un panorama muchísimo, mental muchísimo más amplio que nosotros. Nosotros nos vamos encasillando por las verdades aceptadas.
Entonces vamos todos por el mismo caminito, mientras que los niños pueden explorar muchísimas cosas que ya no exploramos nosotros, ¿no? Sí, porque no las hemos probado. Es como tratar de hacer un nuevo tipo de apertura en ajedrez, ¿no? O sea, ya comprobamos que las aperturas que funcionan son las aperturas que funcionan, ¿no? O sea, y es la idea esta de parar sobre hombros de gigantes. No tienes que hacer todos los experimentos de la ciencia porque ya muchos experimentos ya los hicieron otras personas antes que tú. Y si vas No arrastrando tienes un que error, leerlos. y si vas arrastrando un error, lo llevas generación tras generación, ¿no? Hasta que viene Bueno, alguien. no los deberías ver como errores. O sea, no estaba mal, Newton no estaba mal, Copérnico no estaba mal. O sea, estaban incompletos. No podían expresar todos los fenómenos. Y de hecho, Einstein sigue incompleto. Einstein tiene dos fenómenos que no puede expresar, que es donde se rompe la teoría de la relatividad. Que es Y fíjate que, por ejemplo, Ptolomeo con su teoría geocéntrica, tú ves ahora todos los cálculos que se hacen con las estrellas y todo, pues Ptolomeo es más sencillo que Copérnico. O sea, y las mediciones que haces tomando la Tierra como el centro del universo, pues son mucho mejores que si las hicieras como tomando el Sol, ¿no? Porque por claro, ejemplo, no, la distancia al Sol no es significativa comparada con la distancia a una estrella, ¿no? Entonces lo mismo te da que lo que tomes un sistema geocéntrico que heliocéntrico. ajá, sí, El sí. O sea, geocéntrico, y la cuestión es que es correcto, además, ¿no? O sea, la Tierra sí está en el centro del universo porque todos los puntos en el universo son el centro del universo porque el universo no tiene centro. Lo cual es un debraye bajo su propio concepto, ¿no? O sea, como la idea de que el universo, el Big Bang pasó en todos lados al mismo tiempo, ¿no? O sea, donde tú estás parado, sucedió el Big Bang, porque todos los puntos eran el mismo punto, ¿no? Entonces, y como, es que la verdad es que hay un velo, ¿no? Hay un horizonte de sucesos afuera del cual ya no podemos saber, ¿no? O sea, nuestro universo está limitado a qué tan lejos ha viajado la luz para llegar a nosotros, ¿no? Y este horizonte de sucesos, más allá de eso, no podemos acceder a nada. Entonces, lo que se conoce como el universo observable es este pedacito de lo que podría ser un universo infinito, ¿no? Muchas veces más grande de lo que es, ¿no? No. ¿Qué te parece si la próxima hablamos precisamente de los universos y los universos paralelos y el multiverso? Claro. Y por hoy, para no hacer muy largo el video, lo suspendemos hoy. Nada más que quería mencionar una cosa que no alcancé, que los únicos lugares donde se rompe la teoría de Einstein es en el centro de un hoyo negro y al origen del tiempo, ¿no? En el Big Bang, que son los únicos dos puntos que todavía no puede explicar Einstein. Ni va a poder explicar. Ujú. Vale, Bueno, pues. bueno. Y sabes que es muy Entonces, interesante hablar de las singularidades, ¿no? Y hablando del Big Bang, ajá, de todas las claro, claro. singularidades que se han dado para que haya vida. Pero bueno, les invitamos a que nos sigan en este mismo canal y seguiremos en charlas de ciencia y muchas gracias por ver el video. Muchas gracias, Sergio, por participar Pues y nada, cuando quieras. gracias, hasta luego. Hasta luego.